Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto que, suena un poco filosófico, pero que está en la base de cómo pensamos. Los primeros principios. ¿Qué son exactamente y por qué han sido tan importantes para tantos pensadores? Hola. Pues sí, es un tema fascinante. Vamos a usar un análisis bastante completo que explica qué son, sus raíces en la antigua Grecia, figuras como Aristóteles, Descartes, y cómo se aplican hoy, por ejemplo, en física. Un buen recorrido, sí señor. Así que la idea hoy es, bueno, primero, dejar claro qué es eso de un primer principio, y segundo, entender por qué esta forma de pensar, de ir a la raíz, ha sido tan potente. ¿Lista para empezar a desmontar? Vamos allá. Muy bien. Pues lo primerísimo. Cuando decimos primer principio, ¿a qué nos referimos? Es como la base de todo. Eh, sí, es una buena forma de empezar a verlo. Un primer principio es básicamente una idea o una suposición fundamental, el punto de partida. Algo que no puedes demostrar a partir de otra cosa más básica dentro de ese mismo sistema. Son como las reglas iniciales del juego, digamos. Vale. Y es importante no confundirlo con el conocimiento que sí construimos sobre esa base. A lo largo de la historia se les ha llamado de distintas maneras, ¿sabes? Los aristotélicos hablaban de la causa primera, Ah, claro. Kant de postulados, y en matesológica pues los llamamos axiomas o postulados. Piensa en la geometría de Euclides. Sí, los axiomas que te aprendías de memoria. Exacto. Se aceptan sin demostración para poder construir todo lo demás encima. Son la estructura, la base. Entiendo. Como las vigas maestras de un edificio de conocimiento. Y de ahí sale lo del pensamiento basado en primeros principios, ¿no? Que ahora está como de moda mencionarlo, aunque la idea sea viejísima. Justo. Pensar desde primeros principios es un método. Significa no aceptar las cosas tal cual vienen, o por comparación, ¿sabes? El típico siempre se ha hecho así o la competencia hace esto. Ya. En lugar de eso es desmontar el problema, la idea, lo que sea, hasta llegar a sus componentes más básicos. Identificar esos principios fundamentales, esas leyes que rigen ahí. Y solo entonces, cuando tienes eso claro, empiezas a construir hacia arriba, a buscar soluciones, asegurándote de no romper esas reglas básicas. Es más trabajoso que pensar por analogía, pero Pero puede llevar a sitios nuevos, ¿no? Más originales. exacto, a soluciones más innovadoras, más sólidas. Tiene lógica. Como desmontar un cacharro para ver cómo funciona antes de intentar arreglarlo o hacer uno mejor. Pero decías que esto viene de muy atrás, de Grecia. Mencionaste el arqué. ¿Qué es eso exactamente? Ah, el arqué, argí, es un concepto clave, sí. La palabra griega significa varias cosas: comienzo, origen, fuente. Pero en filosofía se refiere a ese principio o elemento primerísimo, la sustancia última de la que viene todo, y a la vez el principio que no se puede demostrar a partir de otro. Es responder a la pregunta, ¿de qué está hecho todo en el fondo? ¿Y qué ley lo gobierna? Vaya preguntita. Y no salió de la nada, ¿eh? Ya estaba en los mitos, en las cosmogonías. Hesíodo hablaba del caos como el vacío inicial. Sí, el caos primordial. O los órficos, con Cronos, el tiempo eterno creando el éter y el caos. Incluso hay influencias de Mesopotamia, Telenuma Elis babilónico con ese caos acuoso original. O sea que la idea de buscar un origen ya estaba ahí, en el mito. ¿Qué hicieron los filósofos entonces? ¿Cuál fue el cambio? Pues el gran salto fue que los primeros filósofos, los presocráticos, sobre todo los de Jonia, en Mileto, empezaron a buscar un arché que fuera físico, material. Querían explicar la naturaleza, la fisis, con elementos y procesos que se pudieran observar. Se alejaron de los dioses y lo sobrenatural. Intentaron buscar una explicación racional. Eso es, una explicación racional y unificada para toda la variedad del mundo. Un paso de gigante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, claro, porque empezaron a proponer candidatos concretos para ese arché. Exacto. El primero, tradicionalmente, es Tales de Mileto, el padre de la filosofía, le llaman. Él dijo que el arché era el agua. ¿El agua? ¿Así, sin más? ¿Por qué el agua? Pues seguramente observando. El agua es vital. La humedad está por todas partes. Parecía que la tierra flotaba en agua. Quizás influido también por mitos como el océano de Homero. Vale. Lo revolucionario no es la respuesta en sí, sino el tipo de respuesta. Un elemento natural, observable.
aunque también se le atribuye esa frase de «lo divino es lo que no tiene principio ni fin», conectando lo fundamental con lo eterno, pero ya no con los dioses del Olimpo. Vale. Tales y el agua. Pero no se quedarían ahí, supongo. ¿Quién vino después? Pues su sucesor, Anaximandro. Y aquí el pensamiento da otro salto hacia lo abstracto. Anaximandro pensó, a ver, si uno de los elementos conocidos, agua, aire, fuego, tierra, fuera el origen de todo, ya habría dominado a los demás, porque son opuestos entre sí. Claro, lo caliente contra lo frío, lo seco contra lo húmedo. Exacto. Así que el arjé no podía ser ninguno de ellos. Tenía que ser algo anterior, algo de donde salieran esos opuestos. Entonces, ¿qué propuso, si no era ninguno de los elementos que vemos? Propuso algo llamado el apeirón. Toapeirón. Significa lo indefinido, lo ilimitado, lo infinito. Una especie de sustancia primordial, eterna, indestructible, sin límites, de la que todo surge y a la que todo vuelve. Madre mía, qué abstracto para esa época, ¿no? El siglo VI a.C. Increíblemente abstracto. Quizá inspirado en el caos de Hesíodo, pero mucho más filosófico. De hecho, fue el primero en usar la palabra arjé para esto, y lo describió como eterno y sin edad. Vaya, del agua a lo ilimitado. Menudo cambio de perspectiva. Y se siguió por ahí. Bueno, el siguiente importante, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, intentó, digamos, volver a algo más concreto, pero explicando la diversidad. Propuso el aire, aer. El aire, volvemos a un edimento. Sí, pero le dio un giro. Dijo que el aire era infinito, divino, siempre en movimiento. Y lo importante, propuso un mecanismo de cambio, la rarefacción y la condensación. Ah, ¿cómo? Pues que cuando el aire se rarifica, se vuelve menos denso, se convierte en fuego. Y cuando se condensa, se vuelve más denso, pasa a ser viento, luego nube, agua, tierra y hasta tierra. Ah, o sea que no solo dijo todo es aire, sino que explicó cómo el aire se transformaba. Eso ya suena más científico, ¿no? Un modelo. Totalmente. Es un intento de explicar los cambios cualitativos con procesos cuantitativos, cambios de densidad, un principio único y un mecanismo natural. Estos tres de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pusieron las bases de esa búsqueda racional del arché. Fascinante ver esa evolución en tan poco tiempo. Vale, y si avanzamos un poco, ¿cómo trató esta cuestión alguien como Aristóteles, que era un poco el gran organizador de todo el saber antiguo? Aristóteles. Para él, la búsqueda de los archai, los principios primeros, era fundamental. Era la clave para la episteme, el conocimiento científico de verdad. Él decía algo así como que solo conocemos algo científicamente cuando conocemos su causa primera, su principio básico, y entendemos por qué no puede ser de otra manera. Hay que llegar hasta los elementos últimos. O sea que sin encontrar esos fundamentos, para Aristóteles no había ciencia que valiera. ¿Y cómo proponía encontrarlos? ¿Igual que los anteriores? Su método era más sofisticado. Proponía ir de lo que es más conocido para nosotros, las cosas concretas que vemos y tocamos, aunque sean complejas, hacia lo que es más conocido por naturaleza, los principios universales, más abstractos pero más fundamentales. A ver, ¿cómo es eso? Pues partir de la experiencia sensible, de lo particular, pero para ir ascendiendo hacia las causas y principios generales que explican esa experiencia. Para él, el arqué no era solo el punto de partida lógico, sino también la causa real, la condición necesaria para que algo exista. De hecho, la filosofía primera, lo que luego llamamos metafísica, era para él la ciencia que estudiaba precisamente esos primeros principios y causas del ser. Su definición era que el arqué es la primera base a partir de la cual algo es, se produce o se conoce. Entiendo. Le da una profundidad tremenda. No solo de dónde viene el saber, sino de dónde viene la realidad misma. Vale. Hemos visto la raíz griega. Peguemos un buen salto ahora. Filosofía moderna. ¿Cómo se retoma esta búsqueda? Pienso en Descartes, claro. Descartes, sí. Es el siguiente gran hito, pero con un enfoque totalmente distinto. Si los griegos miraban fuera, al cosmos o a la lógica, Descartes, él era racionalista. Le flipaba la certeza de las matemáticas de Euclides. Y partió de la duda radical y del propio sujeto que piensa. Es el padre del fundacionalismo moderno. El famoso método de la duda, ¿no? Poner todo en tela de juicio. Exacto. La duda metódica. Descartes dijo,
Voy a dudar de todo lo que pueda tener la más mínima sombra de duda. Dudó de los sentidos. ¿No nos engañan a veces? Claro. Dudó de si el mundo existía y si todo es un sueño. Dudó hasta de las mates. ¿Y si hay un genio maligno que me engaña al sumar 2 más 2? Quería demolerlo todo, hasta encontrar algo. Algo absolutamente indudable. Roca firme. Una limpieza a fondo de creencias. Y encontró algo. Sí, se dio cuenta de que, aunque dudara de todo, no podía dudar de que él, que estaba dudando, existía. El propio acto de dudar, de pensar, demostraba su existencia como cosa que piensa. Y ahí llega el momentazo. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Justo eso. Pienso, existo. Esa fue la proposición que él identificó como el primer principio de la filosofía que buscaba, su arché personal, su axioma. Y a partir de ahí, de esa única certeza, intentó reconstruir todo. Demostró que Dios existía como garantía de nuestras ideas claras y, a través de Dios, que el mundo material también existía. Vaya trabajazo deductivo. Sí, sí. Y puso 2 condiciones muy claras para estos principios en su libro Principios de la Filosofía. Primero, tenían que ser tan claros y evidentes que la mente no pudiera dudar de ellos. Autoevidentes. Y segundo, todo lo demás tenía que depender de ellos, de forma que pudieras conocer los principios sin lo demás, pero no al revés. Una dependencia en un solo sentido. Una búsqueda casi obsesiva de certeza absoluta desde la razón pura. Vale. Ahora, salgamos un poco de la filosofía pura. ¿Se aplica esto de razonar desde el principio en la ciencia actual? Mencionaste la física. Sí, y es muy interesante. En física teórica, en química cuántica, se usa mucho el término latino ab initio. Significa literalmente desde el principio. Ab initio. Sí, un cálculo ab initio es uno que parte directamente de las leyes fundamentales de la física, la mecánica cuántica, por ejemplo, sin meter suposiciones extra o parámetros que ajustas mirando datos de experimentos. Padre, con los experimentos de esas moléculas parecidas. Es útil, pero depende de datos previos y de la analogía. Vale. En cambio, un cálculo ab initio intenta resolver la ecuación fundamental que describe cómo se comportan los electrones y los núcleos de esa molécula, la ecuación de Schrödinger, usando solo las constantes físicas fundamentales. La carga del electrón, la masa del protón, la constante de Planck y aproximaciones matemáticas bien definidas, pero sin meterle datos experimentales de esa molécula o parecidas para forzar el resultado. La idea es predecir las propiedades solo desde los principios básicos. Entendido. Es como intentar predecir el tiempo solo con las leyes de la física de fluidos y termodinámica, en vez de mirar cómo estuvo ayer o patrones históricos. Supongo que será muchísimo más complicado, ¿no? Pero te dará una comprensión más profunda. Exactamente. Los métodos ab initio suelen necesitar muchísima capacidad de cálculo, ordenadores muy potentes. Pero la ventaja es que son más fundamentales, son predictivos, los puedes usar para sistemas nuevos. Y, en teoría, son más precisos si tienes recursos. Te permiten entender el porqué de las cosas desde la base, no solo describir el cómo basándote en lo que ya has visto. Es el espíritu de los primeros principios en la ciencia computacional. La fuente que usamos dice que esto daría para mucho más en física, pero la idea central es esa, derivar el conocimiento de las leyes fundamentales. Queda clara la conexión. Es la misma idea de ir a la raíz, sea filosófica o física. Bueno, hemos hecho un viaje bastante completo, ¿eh? Desde los mitos griegos hasta la física cuántica. Si tuviéramos que resumir mucho, ¿cuáles serían las ideas clave que deberían llevarse quien nos escucha? Pues yo diría, 4 puntos clave. Los primeros principios son la base. Verdades o supuestos fundamentales que no derivas de nada más básico en ese sistema. ¿Vale? Segundo, buscar estos principios es algo que viene de antiguo, desde el arché griego, pero sigue muy vivo hoy en la ciencia con métodos como el ab initio. No es solo historia. De acuerdo. Tercero, figuras como Tales, Anaximandro, Aristóteles, Descartes, cada uno a su manera, han ido definiendo qué son estos principios y cómo buscarlos. Y cuarto, y quizá lo más práctico, pensar desde primeros principios no es solo un concepto, es una forma de pensar, una herramienta. Es descomponer la complejidad, cuestionar lo que das por hecho y reconstruir entendiendo desde la base más sólida. Y conectando con eso último, que me parece súper importante, ¿por qué debería importarle esto a alguien hoy en día? Alguien que no se dedica a la filosofía o a la física. ¿Para qué sirve en la vida normal?
Pues mira, yo creo que su utilidad es casi universal. Vivimos ahogados en información, opiniones, modelos de negocio, soluciones que nos venden como universales. Pensar desde primeros principios es como un filtro súper potente contra todo ese ruido y el pensamiento superficial. Te obliga a parar y preguntar, a ver, ¿qué es lo fundamental aquí? ¿Qué es esencial? ¿Y qué es solo costumbre o algo que he aceptado sin más? Te hace cuestionar más. Mucho más. Te ayuda a ver y desafiar las suposiciones ocultas, las tuyas y las de los demás. Es genial para resolver problemas de forma creativa. En vez de mejorar un poquito lo que ya hay, que eso es pensar por analogía, te permite imaginar soluciones desde cero, basándote en lo que es fundamentalmente verdad o posible en ese campo. Para aprender cosas nuevas también, ¿no? Si entiendes las reglas básicas. Exacto, para aprender rápido un campo nuevo porque vas a lo esencial. Y al final te ayuda a tomar decisiones más tuyas, más robustas, menos influenciadas por modas o por lo que piensen los demás. Fomenta un pensamiento crítico de verdad, más original. Es como tener una brújula basada en fundamentos, en vez de seguir el mapa que te dan. Sí, me parece un enfoque mental muy potente. Ha sido un viaje a los cimientos del conocimiento, la verdad. Un recordatorio de que no hay que dar nada por sentado y de atreverse a preguntar por qué hasta el fondo. Exacto. Y quizás como reflexión final para dejarle a quien nos escucha, una cosa es saber cuáles son los primeros principios que otros encontraron en física o filosofía. Pero otra cosa mucho más activa es intentar cultivar esa mentalidad de buscar primeros principios en nuestra propia vida, en nuestro trabajo. Aplicarlo nosotros. Claro. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de afrontar los problemas del día a día, o de aprender algo nuevo, o nuestros proyectos, si nos acostumbráramos a desmontar las cosas hasta sus fundamentos antes de seguir adelante? Y eso nos deja una pregunta importante, creo. ¿Qué cosas quedamos por sentadas todos los días, en el trabajo, en cómo vemos el mundo? Merecerían que les diéramos una vuelta radical desde sus raíces más básicas. Quizás ahí, en ese examen, haya sorpresas.